Muy buenas noches, apreciados hermanos. Es un placer para mí compartir con ustedes la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos en la fe. Esta reunión cristiana es para estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando los jueves la vida del profeta Elías, el profeta de fuego, el más grande de los profetas de Israel. En esta ocasión, nuestro tema se titula "Es hora de decidir", y está tomado de Primer Libro de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el 40. Usted abra su Biblia, busque un cuaderno, una libreta para tomar apuntes. Este es un estudio bíblico. Le animo a que se enfoque en el estudio de la palabra de Dios. El capítulo 18 de Primer Libro de Reyes, este es uno de los episodios más conocidos del profeta Elías. Sin duda, este es uno de los momentos trascendentales en el ministerio de Elías. Este capítulo lo podríamos resumir en una palabra: confrontación. Tome nota de esa palabra, es una palabra clave para entender el contenido de este capítulo. Confrontación. De eso trata la historia narrada aquí en Primer Libro de Reyes, capítulo 18. Voy a compartir con ustedes en pantalla, si nuestra directora técnica me lo permite, voy a compartir con ustedes algunos apuntes. Muy bien, gracias. Ok. Es el capítulo más famoso en la historia del profeta Elías. Primer Libro de Reyes, capítulo 18. El escenario, el lugar donde se desarrolla esta historia, es muy importante que tomemos en cuenta el contexto histórico, geográfico, el contexto religioso, para comprender la historia narrada aquí. El reino del norte. Y aquí hagamos un breve repaso de la historia de Israel. Cuando muere Salomón, su hijo Roboam no logra mantener unida a la nación. La nación se divide en dos naciones. 10 tribus se van y se unen y constituyen lo que ellos llaman el reino de Israel. 10 tribus. Estas 10 tribus son conocidas, este reino se le conoce como el reino del norte. La capital la estableció un rey llamado Omri. Este rey era un comandante militar y se tomó el poder por las armas y estableció la capital en Samaria. No confundan, por favor, la Samaria de la época del Nuevo Testamento con esta Samaria de ahora. Es el mismo nombre, pero son pueblos distintos. El rey Acab, hijo de Omri, es el que está reinando cuando Elías
desarrolla este pasaje aquí sobre la vida de Elías. El rey Acab es el que se casó con la famosa Jezabel. ¿Ustedes saben quién fue Jezabel en la Biblia? Una mujer muy mala. Ella fue una princesa del reino de Sidón y se casa Acab con ella. Y ella trae a Israel sus dioses y especialmente una diosa que ella veneraba, Aserá. Y ella, con dinero del Estado, sostenía y patrocinaba esta religión en Israel. Omri, el papá de Acab, había establecido la idolatría como algo normal en este pueblo, en Israel, las 10 tribus de Israel. La otra nación se llamó, con 2 tribus, Judá era la principal, se llamó el reino de Judá, el reino del sur, con la capital Jerusalén, donde estaba el templo que construyó Salomón. Acab fue un rey muy malo. Y en parte porque era asesorado por esta mujer, Jezabel. Entonces aquí ustedes pueden apreciar en pantalla el mapa donde vamos a hacer un breve repaso. Tenemos aquí algunos lugares que ya hemos estado estudiando varios jueves sobre la vida de Elías. Por ejemplo, cuando él en el capítulo 17, abran por favor su Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, por favor lean conmigo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, este profeta Elías, ya lo hemos mencionado en clases anteriores, irrumpe, aparece en escena de repente. Aquí en el capítulo 17 no se sabe nada de su infancia, de su familia. Solo se menciona que era de un lugar llamado Tisbe. Ustedes logran ver aquí en el mapa, a su derecha, a su izquierda es el mar Mediterráneo. A la derecha, entonces, en su mapa, en el centro aparece Tisbe. Y de Tisbe, él viaja a Samaria a encontrarse con Acab y le dice que habrá entonces sequía por orden de Dios Todopoderoso y que no va a llover hasta que el profeta de Dios, Elías, así lo anuncie. Dios le dice a Elías que vaya y que se esconda en el arroyo de Kerit, cerca del Mar Muerto. Noten aquí entonces, de Samaria, él viene a el arroyo de Kerit, donde se refugia, porque Acab lo iba a buscar para matarlo. Y entonces, de allí, luego Dios le dice que viaje hasta Sarepta. ¿Logran ver aquí arriba? Arriba en el mapa, Sarepta. Y allí entonces se encuentra con la viuda de Sarepta y estudiamos la historia ya hace un par de jueves atrás. Entonces ustedes logran, aquí arriba de Sarepta está Sidón, de donde es oriunda Jezabel. Entonces, un poquito de historia para que ustedes tomen nota y refresquen y se pueden ubicar en el contexto histórico, geográfico de el capítulo 18. Muy bien. Si alguien tiene una pregunta, puede escribirla en el chat. ¿Usted tiene alguna pregunta? Puede escribirla, por favor. Trataremos de responder sus preguntas.
Y si usted ya puede hablar rápidamente, también puede hacer la pregunta en el aire, por favor, de lo que he hablado. No nos salgamos del contexto. De lo que he hablado, usted formule su pregunta y a ver si la podemos responder. Muy bien, continuamos entonces. Ok. Parte de la introducción del estudio de esta noche es hora de decidir. Es importante que nos detengamos a hablar un poco de estos dioses, porque el juicio de la sequía sobre Israel vino por causa de la idolatría de ellos. Miren, el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 7, dice así: los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues se olvidaron de él y adoraron a las diferentes representaciones de Baal y de Aserá. Tome nota de esto, por favor. Esto es parte del glosario, de las palabras que podemos aprender su significado. Baal es una palabra que aparece por lo menos, óigase bien, 60 veces en el Antiguo Testamento. Baal significa amo, señor. Es el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Y Aserá, que aquí yo les tengo unas estatuillas de ellas, son representaciones. Por ejemplo, en la pantalla, en el lado izquierdo, bajo el versículo que compartí, aquí aparece Baal. Noten ustedes que él tiene la mano, sería su mano derecha levantada. Él debería de tener, pero se perdió. Él debería tener allí en su mano derecha levantada un rayo, y la punta del rayo era una lanza, en punta de lanza. Y en la mano izquierda, que la tiene abajo, él debería tener un garrote, un palo. Así es como dicen que lo representaban a este dios de los cananeos, Baal. Ahora, quiero decirles lo siguiente: Baal no era el nombre propio de este dios, era el término genérico que se empleaba para diferentes dioses que había en toda la región cananea. ¿Por qué los autores bíblicos culpan de los desastres de los israelitas a la adoración a Baal? Lean conmigo Números capítulo 25. Fíjense, aún está Moisés con el pueblo. Retrocedemos aquí en el libro de Números varios siglos, cuando Israel todavía no ha entrado a la tierra prometida. Lean conmigo Números 25, versículos 1 y 2. Esto es un poquito sobre Baal. Ya les dije, Baal no es el nombre propio del Dios, es un nombre genérico, es el término general para referirse a cualquier dios de estas tierras. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El pueblo todavía está en el desierto, no ha entrado a poseer la tierra de Canaán todavía. Y vemos aquí cómo estas mujeres de Moab, estas moabitas, eran grandes predicadoras, grandes reclutadoras de seguidores para sus dioses, y ellas incitaron a los hombres de Israel para adorar
a sus dioses. Hicieron un festival, era una fiesta donde incluía adoración a estos dioses. Versículo 9 de este capítulo, libro de Números, capítulo 25, versículo 9. ¿Me están siguiendo? Y murieron de aquella mortandad 24,000 hombres. Esto habla de que Dios, cuando los israelitas sucumbieron a la tentación de las mujeres moabitas y adoraron a sus dioses, Dios ordenó castigo con la muerte, muerte física, de quienes se habían caído, habían sido arrastrados por estas religiones paganas. 24,000 hombres murieron como un juicio de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Estoy respondiendo a la pregunta: ¿por qué los autores bíblicos culpan de los desastres de los israelitas a la adoración a Baal? Porque Dios los castigó por caer en adoración de estos dioses. Ahora, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 6 al 12. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Aserá en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Entonces, este pasaje que acabamos de leer, segundo de Reyes, capítulo 17, está hablando de tiempo después de la historia que vamos a analizar ahora. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Entonces, aquí notamos el pacto entre Israel y Dios. Demanda completa fidelidad. ¿Ustedes se acuerdan de los 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4. Dios da la orden y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Éxodo 20, 3 y 4. No te inclinarás a ellos, no te harás imagen de nada de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, nada. Dios demanda fidelidad de parte de su pueblo. Elías, entonces, es en esta circunstancia cuando Elías anuncia la sequía. Ellos habían sucumbido a la idolatría. El reino del norte, Israel. El profeta Elías, que era de Tisbe, de la región de Galaad, dijo a Acab: juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá
ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Primera de Reyes 17:1. Jesucristo confirma este hecho en Lucas 4:25. Dice que había muchas viudas en los días de Elías, pero a ninguna de ellas lo envió Dios a Elías, sino a la viuda de Sarepta en el tiempo en que no llovió 3 años y medio. Jesucristo confirma este hecho histórico, este juicio que envió Dios sobre la tierra de Israel, una sequía que provocó una gran hambruna. 3 años y medio no llovió. Y luego Santiago, capítulo 5, versículo 17, también confirma este hecho, este evento histórico, donde dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, y oró para que no lloviera, y no llovió 3 años y medio, y luego volvió a orar y llovió. El triste estado espiritual de Israel, fíjense ustedes, en los días de Elías, capítulo 18, lean conmigo por favor, primer libro de Reyes, capítulo 18, dice el versículo 4. Oigan bien esta información. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Jezabel, la esposa del rey Acab, ella patrocinaba la adoración a Aserá. Quiero decirles que Aserá era la diosa de la fertilidad, era la esposa de el dios El. Ese era el nombre de el padre de Baal, El. Y Aserá era la esposa de ese dios. Entonces, esta mujer Jezabel mató a los profetas de Dios, destruyó, derribó los altares en honor a Dios y alimentaba a 450 profetas de su mesa, profetas de su diosa Aserá. Y bajo esa condición espiritual es que Dios decide mandar un juicio para que no lloviera. Ahora, noten esto. El dios Baal es el dios del trueno, de la lluvia. Es el dios del cielo para los cananeos. Y es el dios de los israelitas que lo abrazaron como su dios. Pero este dios del cielo, del trueno, de la lluvia, no puede hacer llover. Notan esto. Aquí hay una guerra, un conflicto espiritual. Dios Todopoderoso, Yahvé, Elohim, el Eterno, declara a través del profeta Elías que no va a llover por 3 años y medio. Era un reto directo para Baal, para el Dios de la lluvia. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, este Dios no puede hacer llover. ¿Ok? Les dije al inicio que la palabra clave para comprender primer libro de Reyes 18 es confrontación. Aquí hay una serie de confrontaciones. Leamos, por favor, el versículo, estamos en el 18:1. Leamos, por favor, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab
y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Detengámonos aquí. Pasados muchos días, es decir, ya habían transcurrido los 3 años y medio de sequía. Desde que Elías había dicho en el capítulo 17, le había dicho a Acab, no va a llover. Ahora Dios confronta a Elías con una orden. Ahora quiero que te presentes ante Acab. Quiero que sepan, amados hermanos, que Acab había buscado hasta debajo de las piedras a Elías para matarlo. Por todas las ciudades, por todas partes y hasta en las naciones extranjeras, Acab había buscado a Elías para matarlo porque le echaba la culpa de la sequía. Ahora Dios le dice a Elías, quiero que te presentes ante Acab porque yo voy a hacer llover. Ahora, no va a llover así por así. Dios le dice a Elías, voy a hacer llover, pero tiene que haber arrepentimiento del pueblo antes que venga la lluvia. Y entonces Elías salió y se encontró con este servidor del rey Acab, Abdías, y lo ve, y entonces Elías le dice, yo quiero que le digas a tu amo que voy a encontrarme con él. Y entonces así fue. Le dijo en el versículo 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Acab lo mandó a Abdías a buscar paja, a buscar heno, el monte para los animales, para alimentar a los caballos y a las mulas. Y entonces, y estando, dice el versículo 7, saltemos por favor al versículo 7. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y entonces, saltemos por favor, saltemos en el versículo 16. Versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y aquí hay otra confrontación. Acab confronta a Elías. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces noten aquí, escuchen, aquí tenemos que Acab confronta a Elías echándole la culpa de la situación. Y esto es típico cuando alguien tiene su corazón endurecido, mira y busca a los demás para echarle la culpa, pero no reconoce su pecado. Acab no está reconociendo que la sequía es por orden de Dios, por causa del pecado de ellos de adorar a los Baales. Sin embargo, entonces Elías le responde confrontando a Acab con su pecado y le dice, tú eres el culpable de la situación porque tú has abandonado a Dios. Entonces, Elías le da una orden al rey Acab y le dice, congrégame a los sacerdotes de tu dios Baal, a los profetas de Acera, y también congrégame al pueblo en el monte Carmelo. Y entonces sigamos leyendo, por favor, versículo 20.
Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Noten esto, el monte Carmelo es el lugar donde se va a tomar una decisión muy importante, donde va a haber otra confrontación. Ahora, eran miles de personas. Yo quiero que ustedes se imaginen esta enorme congregación, miles que estaban al pie de esa montaña y los que lograron subir a la montaña, al monte Carmelo. Dice el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, aquí tenemos la confrontación. Elías confronta al pueblo. Hay algo interesante que no debemos pasar por alto. Están los sacerdotes del dios Baal, probablemente están los profetas de la diosa Aserá, están reunidos. Está todo el gobierno del rey Acab. Es una enorme multitud. Pero Elías no se dirige a ellos, ni a Acab, ni a los sacerdotes del dios pagano. Se dirige a la nación, al pueblo. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo que no echéis vuestras perlas a los cerdos. Era una pérdida de argumentos y de tiempo, tanto Acab como los sacerdotes de este dios pagano no tenían el corazón abierto ni estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, el profeta Elías no se dirige a ellos. El caso de ellos era un caso perdido. El profeta se dirige a la nación y los reta y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Los eruditos en el hebreo antiguo dicen que la palabra que se traduce por claudicar en su origen, en su raíz, dice que da la idea de andar cojeando, tener una pata o en el caso de las personas, tener un pie más corto. Y entonces ellos andan, un tiempo están con Baal y también al mismo tiempo están con Jehová. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama sincretismo religioso. Sincretismo es una palabra que habla de mezclar creencias diversas. Entonces, los israelitas abrazaban la fe en Baal, pero también creían en Dios y habían hecho una mezcla, una mezcolanza. Y entonces Elías los reta. La decisión, es hora de decidir. Hoy tienen que tomar su decisión. Si Baal es Dios, entréguense por completo, abandonen totalmente a Jehová. Dios no quiere un corazón dividido. Jesucristo dijo, no podéis servir a dos señores. Entonces, el profeta Elías confronta al pueblo. ¿Hasta cuándo van a mantenerse en esa encrucijada? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos aguas, con un pie en el templo de Baal y el otro pie en el templo de Dios? Decídanse. Es el llamado que hace el profeta Elías. Ahora, ¿cuál es la respuesta del pueblo? Quedaron en silencio. Entonces, versículo 22, sigamos leyendo, por favor. Y Elías volvió a decir al pueblo,
Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Noten esto es interesante también, es otro dato muy importante. Está aquí una enorme congregación, miles. Una gran representación de los sacerdotes y profetas de estos dioses. Y de parte de Dios, ¿quién es el que está? Solo hay uno. Solo Elías. Porque el pueblo no cuenta. Ellos tenían un corazón dividido, estaban con Baal y estaban con Jehová. Es interesante, ¿no les parece? Elías es digno de todo nuestro respeto. Un hombre de gran valor, enfrentándose él solo a toda una nación que se ha apartado de Dios. Y él está allí. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios y usted son mayoría. No debemos de sentirnos atemorizados porque en la casa, en el trabajo, solo es usted el creyente, el fiel, el que trata de seguir de todo corazón a Dios. No se sienta atemorizado. Véase en Elías el gran ejemplo de un hombre de convicción. Un hombre de convicción profunda, él solo enfrentándose a estos miles de incrédulos y de rebeldes. Sigamos la lectura, por favor, versículo 23. Aquí hay un reto. Dénsenos, pues, 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, que lo escojan los sacerdotes del dios Baal. Un buey. Córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Elías, por orden de Dios, hace un examen, hace una prueba y reta a los sacerdotes del dios Baal que edifiquen un altar de piedras, que pongan leña y que encima de la leña, sobre la leña, pongan al buey cortado en pedazos, que no enciendan fuego, pero que clamen y le pidan a sus dioses que mande fuego del cielo y que consuma el sacrificio. Y que por su parte, Elías hará lo mismo. Y entonces allí el pueblo respondió, has hablado bien. Nos parece bien ese reto. Bien dicho, respondió el pueblo. Entonces, luego Elías le da instrucciones a los sacerdotes de Baal y ellos comienzan a invocar a su Dios. Les da a ellos la oportunidad de empezar. Dice el versículo 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y prepararlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía
que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, y hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, o sea, como a las 3 de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Saben qué se llama en lenguaje moderno? Era un culto avivado. Imagínense ustedes a estos cientos de sacerdotes, todos saltando, danzando, gritando, dando vueltas alrededor de ese altar y con cuchillos y lancetas cortándose y chorreando sangre frenéticamente. Era un culto avivado. Empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a perder el control de sí mismos, llevados por el emocionalismo. Pero no hubo respuesta del cielo. Dice el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Algunos comentaristas opinan que esta expresión que Elías llama al pueblo es porque el pueblo se había cansado de horas y horas y horas de oír esa letanía y esos cantos y esos gritos, y el pueblo se había esparcido. Habían pasado horas, todo el día. Entonces Elías los llamó de nuevo, los juntó, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Es decir, había un altar allí, pero tenía telaraña. Lo habían abandonado los israelitas. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y gritaron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Deuteronomios, capítulo 3 y capítulo 14, allí habla la ley de Moisés, que en el territorio de Israel, si se encontraban falsos profetas,
y adoradores de otros dioses, era la pena capital la que se les imponía. Así que este acto era conforme a la ley de Moisés. Eran otros tiempos. Vemos entonces aquí esta confrontación llena de oración. Elías hace una oración. No hubo danza, no hubo gritos, no hubo llanto. Fue una oración nacida del corazón conforme a la voluntad de Dios. Una oración de un hombre temeroso de Dios, Elías, el profeta. Ustedes se imaginan desde qué distancia pudieron haber visto esa antorcha de luz que bajó, ese haz de fuego desde el cielo hasta la cumbre del Monte Carmelo. Este tuvo que haber sido un espectáculo visto desde gran distancia por pueblos cercanos. Me llegó hoy la hora de decidir. Aquí tenemos a los que adoraban en el Monte Carmelo. Estaban los que adoraban a Baal y a Aserá. Estaban también presentes allí el pueblo indeciso. Nosotros hoy, figurativamente hablando, estamos en Israel. Esto es Samaria. Estamos ahora, en este preciso momento, en el Monte Carmelo. Y es hora de decidir. Esa invitación y esa confrontación que hace Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a andar con un pie en el mundo, haciendo las cosas que desagradan a Dios, y con otro pie en la iglesia? No podemos andar en un sincretismo religioso. No podemos servir a dos señores. Es hora de decidir hoy. Saben que aquellos que no son fieles al camino de Dios, que andan en el mundo de pecado, pero que se reúnen y están en la iglesia, hacen mucho daño al avance y al progreso de la obra de Dios. Necesitamos tomar una decisión de seguir a Cristo de todo corazón. Hoy es el día para tomar esa decisión. Muy bien. Que Dios me los bendiga.